Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy, antes de empezar y con nuestro invitado, hay que darle el agradecimiento porque gracias a él, a su participación, tenemos el risco caído entre nosotros como patrimonio de la humanidad. Cosas que enriquecen a Canarias, enriquecen a la Mancomunidad del Norte, enriquecen a Galda, pero también creo que lo enriquecen a él por la gran labor que hizo durante su temporada como consejero del Cabildo. Y lo tenemos aquí después de que nos costara un poquito, lo estamos hablando fuera de cámara, después de que nos costara ya por fin está aquí y vamos a hablar largo y tendido de las concejalías que lleva y todo lo que ha conseguido en estos años, que no ha sido poco, y encima con unas concejalías que muchas de ellas están invirtiendo mucho, como pueden ser las energías renovables, I+D+I, y en educación, que es algo que también está por ahí, que siempre ellos no tienen ese poder, como solemos decir, que lo tiene más el gobierno, pero ponen de su parte, que es también parte importante, las medianías que las hemos tenido por ahí últimamente con el tema de los incendios, que también lo hablaremos con él, porque encima tremendo mandato les ha tocado a todos ellos. Sin más, le damos la bienvenida y la buenas noches a Carlos Ruiz. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Antes lo decíamos, ¿no? Por fin, siempre me cuadraba algo, tenía algo pendiente, pero por fin hoy estamos aquí, que ya les debía una visita. Y se agradece que hayas aceptado y que hayas podido venir, que hayas podido ajustar tu agenda, porque está, vamos, a tope. Para empezar, como siempre hago con todos tus compañeros, ¿cómo, cuándo, por qué, quién te engañó, quién te llamó, quién tocó la puerta, o cómo fue esa primera introducción en la política, por así decirlo? Bueno, pues la primera fue ya hace mucho tiempo. O sea, yo creo que la primera vez que yo me acerco a la política y empiezo a militar en un partido fue cuando el referéndum de la OTAN. Nos encontramos a 4 conocidos por la calle, me acuerdo de algunos de ellos. Isidro Díaz, el profesor de matemáticas del instituto, era uno de ellos, Simplicio del Rosario, Pepe Juan Mendoza, pegando carteles, y un grupo de gente joven que nos los encontramos en la calle Drago, cuando no estaban ni en los edificios, estaban pegando en una pared. Les dijimos que queríamos echar una mano porque estábamos en contra del militarismo, y ahí empezamos, nos sumamos a la plataforma anti-OTAN, y al final terminamos unos cuantos de aquellos militando en la Asamblea Canaria, que era el partido en aquel momento de la izquierda nacionalista, ¿no? Y de ahí pues ya todo fue un trasiego de la misma dinámica del partido, ¿no? Después se creó ACN, que fue la fusión de Asamblea Canaria e Izquierda Nacionalista Canaria. De ahí después nació ICAN, y ya en la época en que ICAN se metió en Coalición Canaria, ya nosotros no fuimos, ¿no? Nos habíamos ido hace poco, y ya después estuvimos montando alguna experiencia en Galda con gente progresista, con profesores del instituto. Y al final terminamos Teo y yo embarcados ahí con los profesores del instituto en el año 95, y ya en el 99 pues montamos el Bloque Nacionalista Rural, ¿no? Cuando vimos que no teníamos mucho encaje lo que defendíamos en ningún partido al uso, dijimos pues vamos a montar nosotros un partido, repetir experiencias que ya habíamos visto en otros sitios, como en aquel momento funcionaba en Barsequillo, en San Mateo, en Agüimes. Y entonces me acuerdo que fuimos incluso a hablar con aquellos alcaldes, ¿no? Fuimos a hablar con Antonio Morales, con Miguel Hidalgo, que era el alcalde de San Mateo, y con Paco Sánchez, que era el alcalde de Barsequillo, y un poco también con las ideas que ellos y los consejos, pues montamos el BNR. Ustedes llegan en ese momento, cuando lo que dices tú, logras recopilar, vas tirando de uno, vas tirando de otro para montarlo, ¿ustedes pensaban en algún momento llegar a donde están hoy? No. Siendo realista y siendo sincero con lo que había. No, que va, no. Era aparte que veníamos de una época de muchos años de liderazgo y gobierno de Demetrio Suárez con el Partido Socialista, y ya lo veíamos complicado. Ya bueno, fue una alegría sacar los concejales que sacamos en el 99, liderados por Pepe Juan Rodríguez, y después nosotros siempre pensamos, bueno, hay que estar en las instituciones para poder cambiar y para poder crecer, pero nunca nos imaginamos, por lo menos yo, que fuéramos a tener, por ejemplo, esta mayoría absoluta tan consolidada que tenemos ahora, ¿no? Antes siempre lo que anhelábamos era una mayoría suficiente para gobernar y para cambiar Galdar, ¿no? Y al final, pues,
los sueños se han cumplido y yo particularmente tampoco pensé nunca en lo de consejero del Cabildo, ¿no? O sea, yo creo que ese año incluso ya había dicho de ir un poco más atrás en la lista, ¿no? Y al final, pues te ves que te proponen lo otro y te ves en el otro lado, ¿no? Es que justamente iba a ser a colación o nombrar justamente eso. No es que solo consigan mayorías absolutas en Galda, sino que forman parte del Cabildo de Gran Canaria. Representantes del partido como tal forman parte de, por así decirlo, los que mueven el dinero o mueven los mejores hilos, por así decirlo, entre comillas, porque ya el gobierno es a la comunidad, pero por islas cada tenemos nuestros cabildos, tener pues, un puntito de presencia ahí también es algo importante. Sí, por supuesto. Tú en un ayuntamiento solo te puedes bregar contra todo, pero al final los recursos, la mayoría de los recursos de los ayuntamientos viene de instituciones superiores, en las islas fundamentalmente de los cabildos. Ha sido fundamental también, bueno, nuestra alianza con Nueva Canarias desde el principio. Nosotros hubo algunas elecciones que apoyamos a coalición como partido referente del nacionalismo en Canarias. Cuando se produce esa división y prácticamente la mayoría de Gran Canaria se va y los sectores más progresistas del resto de las islas, nosotros ya vamos a Nueva Canarias como organización independiente y firmamos acuerdos con ellos, y después pues ha sido fundamental esa presencia de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria y también en el gobierno de Canarias, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre es más fácil que conozcas a tu interlocutor en la otra administración y que él te conozca también y conozca la realidad de los pueblos, ¿no? Porque afortunadamente tanto Antonio Morales como Román Rodríguez han estado en Galda muchas veces en actos nuestros y muchas veces también a nivel personal, y entonces cuando vas a contarle una necesidad para el municipio no tienes que empezar de cero. Sí, porque son conocedores, como bien dices. Creo que ha sido, y yo menciono que en los últimos 4 o los últimos 8 años, creo que es cuando más se ha acercado, bajo mi punto de vista, más se ha acercado el Cabildo a los municipios, para conocer realmente, que no tienes que incluso desplazarte muchas veces los alcaldes o los concejales a ellos, sino que ellos mismos están con esas rutas, como que quieren conocer realmente qué es lo que falta, y da igual las siglas políticas que estén en ese ayuntamiento, porque lo hemos visto. Hemos visto todo el apoyo que le han prestado a Gaete, todo en la Mancomunidad Norte se nota que siempre hemos hecho hincapié en eso, que todo se iba para el sur, parece que la Mancomunidad Norte está olvidada, pero parece que en los últimos años, y lo podemos ver y sobre todo en Galda, con las infraestructuras que se están consiguiendo. Creo que eso también es un paso muy importante. Bueno, yo creo que el Cabildo ahí ha dado un paso, yo creo que también es fundamental, porque llega un alcalde a gobernar, ¿no? Y entonces Antonio Morales ya tiene claro esa visión del municipalismo, como también la tuvieron otros en otro momento, ¿no? No fue presidente, pero sí vicepresidente, Carmelo Ramírez, y cuando Carmelo Ramírez llega de ser alcalde de Santa Lucía, pues también se crean los planes de cooperación con los municipios, ¿no? Que son fundamentales. Entonces, también en esta etapa que yo creo que es eso, ¿no? Hay, aparte de que la lista hay gente de todos los sectores de la isla de Gran Canaria. Después el presidente viene de ser alcalde de 28 años y conoce bien las necesidades de los municipios y las cosas que los municipios no pueden afrontar por sí solos, ¿no? Y ahí ha sido fundamental. Y después yo creo que ese también, el haber estado sometidos en alguna época a ese sectarismo de solo atiendo a los míos, también ha hecho que, bueno, que aquí se haya atendido por igual a Valle Seco o a Gaete o a Artenara, municipios gobernados por el Partido Popular. Pero yo, por ejemplo, de todo el proceso de Rijo Caído que tú lo nombrabas al principio, pues yo he trabajado codo con codo con el alcalde de Artenara, que al final pues hemos terminado siendo grandes amigos, ¿no? O sea, cuando tienes el mismo interés, da igual los colores políticos, y con él tenemos un montón de anécdotas, igual que con el de Tejeda, de la buena relación y lo bien que hemos trabajado. Había épocas, por ejemplo, en las que el museo estaba casi terminado, esperando por algo que nos faltaba, y a veces teníamos que mandar a alguien de Las Palmas solo para que encendiera los equipos, para no tener que ir apagado. Y me acuerdo que Suso, el alcalde, nos decía: yo tengo un técnico ahí en mantenimiento, usted me dice cada cuánto tiempo hay que ir, y le explican, y él lo pone todo en marcha y lo tiene todo el día en marcha. O sea,
una voluntad de colaboración que no era muy habitual verlo antes, ¿no? Y entonces eso es fundamental para que la isla salga adelante, porque esos proyectos donde intervienen varios municipios, si no colaboramos todos, no salen, ¿no? Y porque, justamente hablando del riesgo caído, y seguimos avanzando, ¿cómo surge eso? ¿Y por qué tarda tanto tiempo en conseguirse que sea patrimonio? ¿Y cuál es la lucha? ¿Coincide cuando entras de consejero que se ponen todos manos a la obra? ¿O estaba pendiente ya de atrás y ustedes dieron ese avanzón, el porcentaje más alto de lograr los objetivos y lograr que se aceptara? El primer paso ya estaba dado, el primer paso lo dio y yo muchas de las veces cuando hablamos y cuando nos felicitamos del logro también lo nombré. Quien decide que eso se puede presentar, impulsado por los técnicos, es Bravo de Laguna y da el primer paso. Lo que pasa es que nosotros cuando llegamos lo cogemos como una bandera, ¿no? Una estrategia. Esto tiene que salir sí o sí y vamos a volcarnos en esto, porque entendíamos que no solo era la declaración como patrimonio de la humanidad, sino todo lo que eso podía generar para un territorio cada vez más despoblado, cada vez con más problemas, y entonces estamos hablando de los recursos que se podían generar, de la cantidad de turismo cultural que todos los años les gusta visitar esos sitios, los que se van declarando nuevos, y de todo lo que se podía articular en torno a eso, en primer lugar también para defensa de nuestra cultura y para poner en valor la cultura canaria, a veces tan denostada y que, lo decía Pepe el Uruguayo en estos días en el pregón de las fiestas de Barranco Hondo, al final, cuando tú escuchabas a presidentes, a eminencias destacadas de otros países, intervenir en la sesión antes de la votación y hablar de la maravilla que les parecía la cultura de las cumbres de Gran Canaria, te emocionabas. Digo, sí, Pepe, terminamos llorando allí porque los que tomaban la palabra, y mira que llevábamos 3 días yendo a sesiones donde la gente discutía, votaban que no, tenía que retirar una candidatura porque le encontraban un fallo. Entonces cuando empezaron a hablar de la nuestra y todo el mundo nos felicitaba por la maravilla, tal, nos quedamos asombrados, ¿no? Y en realidad no tardamos, porque salió en 5 años, y me acuerdo que nos decía el embajador de España ante la UNESCO que el promedio de candidaturas era de 11 años. Y la nuestra fue de las más rápidas, si no la más rápida. Yo creo que también, aparte del trabajo, no digo que ahí se volcó el Cabildo en recursos, en medios, en contratar a los mejores profesionales, los mejores expertos de Canarias en cada una de las materias, para hacer el expediente, o sea, el mejor biólogo, el mejor geólogo, los mejores arqueólogos, el mejor arquitecto, o sea, había que hacer un expediente que hablaba de todo y fuimos a los grandes profesionales, contratamos como coordinador a uno de los mejores y que ya tenía muchísima experiencia. De hecho, no habíamos ido de Azerbaiyán y ya había otros países ya intentando contratarlo. Y ese es el éxito, trabajar con buena gente, rodearte de los mejores y no estar con caprichos políticos aquí, allá, el borde lo ponemos aquí, hacemos esto, no. Lo que digan los técnicos, si tienes a los mejores, probablemente lo que ellos te están aconsejando es lo mejor que puedes hacer. Pues ahí nosotros nos pusimos en manos de ellos, el expediente salió a la primera, o sea, a la primera vez tienes que pasar que el Estado español te incluya en la lista, lo pasamos a la primera. Después te tocaba competir con otros sitios, que teníamos un rival muy importante que era el Priorat en Cataluña, encima en medio del problema catalán, donde mucha gente decía, no, a lo mejor van a negociar con esto también. Pues no. También nosotros pasamos el corte a la primera, pasamos la evaluación de los evaluadores que envió el ICOMOS, el Instituto de Conservación, y después, pues creo que fue en mayo de 2019 cuando llegó ya el informe final, que el informe final a veces te dice, mire, esto no tiene posibilidades, mejor que lo retires, porque si no, en 10 años no puedes volver a presentarte. A veces dice, mire, mejore esto y preséntelo el año que viene. O, como pasó con el nuestro, decía, está todo ok, para adelante. Y eso fue la suerte que tuvimos. También porque se dio una circunstancia de que nosotros nos presentamos como paisaje cultural, no como monumento. Los monumentos entendamos así como las catedrales, los grandes museos,
ya estaban muy representados y la UNESCO estaba apostando por nuevas fórmulas, como era la del paisaje cultural. Un paisaje cultural es la tierra, el territorio, con los monumentos, con el paisaje, con la agricultura, con las presas, con las cuevas, pero con la gente que la habita y con la historia que traen, las tradiciones y cómo la habitan. Entonces, eso fue fundamental también porque también estamos junto al continente africano. La UNESCO también consideraba que había que ampliar las declaraciones en África y tuvimos la gran suerte de que todos los países del norte de África nos votaron, nos apoyaron, porque al fin y al cabo la cultura que se estaba declarando Patrimonio Mundial era su cultura, que hace 1000 años vino a Canarias y aquí evolucionó de manera distinta, aislada. Entonces ahí se dieron muchas circunstancias, ¿no? Entonces no hizo falta tocar a los países de bereberes para que todos nos apoyaran a la primera, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se reconocía era su cultura, ¿no? La cultura masí. Es bueno saberlo, pues, justamente, y sobre todo de tu propia voz, porque a veces nosotros aquí somos desconocedores, lo conseguimos, pero contando como tú lo dices, es que no ha sido fácil, accesible sí, no ha sido fácil porque el trabajo lo ha conllevado, pero por lo menos que la gente entienda que el trabajo que llevó detrás para conseguir eso. Y el coordinador, ¿no? Que fue Cipriano Marín, un lagunero, pero con mucho recorrido en la UNESCO, que fue en su momento el representante de la UNESCO para todas las islas del planeta, conoce a la perfección las entrañas de la UNESCO, sabía cómo había que preparar el expediente y fue, bueno, yo creo que fue el alma mater de decirnos cómo y en qué momento había que hacer cada cosa. Eso es importante. ¿Cómo ha sido ya una vez conseguido, cómo ha sido la aceptación de esta afluencia? Sabemos que justamente nos tocó también la pandemia por dentro, paró todo por medio, la pandemia nos cogió. ¿Y cómo ha sido el volver a retomar y tener ese punto de encuentro? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Ahora, en tu caso, ¿cómo te informa los compañeros del ayuntamiento, del cabildo, cómo está funcionando? Si la aceptación está siendo buena en cuanto a visitas, ¿cómo está haciendo eso arriba? Bueno, sí, yo ahora como llevo la Concejalía de Patrimonio Histórico, pues sigo vinculado al proyecto desde el ayuntamiento, pero tenemos al alcalde vinculadísimo al proyecto del cabildo porque es el consejero de presidencia y el instituto que se ha creado de Risco Caído en la Reserva de Biosfera está adscrito a presidencia. Entonces, como tú dices, la pandemia ha retrasado todo esto, porque la idea desde el principio era crear un órgano que asumiera la gestión. Ese órgano ya está creado, el instituto está arrancando, ya está con proyectos, ya nosotros en estos días pues le hemos presentado un proyecto que nos ha aprobado la subvención para trabajar un poco en la memoria oral y en las personas de arriba, pero ya ellos llevan trabajando un tiempo, o sea, ya está prácticamente terminado el proyecto del Centro de Interpretación de Barrancondo, que va en la antigua escuela unitaria, y ahora mismo estamos trabajando en la adquisición de algunos sitios emblemáticos de Barranco Hondo y también en un proyecto de rehabilitación del conjunto de la Poza, que digamos es el sitio emblemático de la parte del municipio de Galdar de Risco Caído. De hecho, en todo el expediente, cuando se nombran los sitios más importantes, se nombra, por supuesto, la cueva número 6 en el yacimiento de Risco Caído, y se nombran otros sitios como Acusa, como el Ventaiga, pero el sitio que siempre aparece también es el conjunto de Barranco Hondo, que está declarado bien de interés cultural, que es el primer bien de interés cultural de toda Canarias, íntegramente formado por casas cuevas y que reconoce el trogloditismo como una forma de vida de los antiguos canarios que pervive hoy. Y entonces ahí tenemos dos proyectos importantísimos. El centro de interpretación, que tiene la gran fortaleza frente al de Artenara, por ejemplo, de que está justo enfrente de la cueva, porque es que a la cueva de Risco Caído y a Galda lo separa el barranco, el lindero del barranco es lo único. La mayoría de la gente que habitaba ahí era de Galdar y estaba empadronado en Galdar, porque las casas cuevas están en la parte donde da el sol, que es en Galdar, y ese conjunto más para rezar y para orar está en la parte donde solo entraba el sol a primera hora de la mañana. Entonces, nosotros ahí tenemos, yo creo, muchísimas posibilidades, sobre todo en esa zona, ¿no? En Barranco Hondo. Eso, cuando esté el centro abierto, estamos trabajando también en la adquisición para después puesta en valor del yacimiento de los solapones, que es uno de los más importantes y desconocidos de la zona.
yo creo que cuando se terminen esas 3 o 4 actuaciones, más el programa de reacondicionamiento de los senderos, del antiguo sendero que une Barranco Hondo con Risco Caído, pues va a ser una de las zonas fundamentales. El centro de interpretación y la réplica están en Artenara, pero no nos olvidemos que la original está en línea recta, yo creo que a menos de 50 metros del municipio de Galda. Qué bueno. Y sumándole a eso, encima estamos en un municipio que, si nos los proponemos, patrimonio es un montón. Estamos hablando de la Guancha, estamos hablando de un montón de cosas que también están pendientes, no se suele decir, de que estén en auge como tienen que estar. ¿Creen ustedes que, vamos a ver, las elecciones nuevas están ahí, a un año? Con el próximo mandato se pueda lograr por fin esa parte de abajo como patrimonio o como explotación arqueológica, histórica de Galda, se puede ya por fin explotar como queremos, que se eche de menos. Seguimos dando pasos porque tenemos una gran suerte, que es el gran patrimonio arqueológico, sobre todo, que tenemos en el municipio, ¿no? También hay otro tipo, ¿no? Monumental, como el Templo de Santiago. Pero el problema de eso siempre es las manos de quienes están. Hay patrimonio que está en manos privadas, en públicas, del ayuntamiento o de otras instituciones. El abordar la rehabilitación y la puesta en valor y en uso, y después el poder hacer atractivo una visita a esos yacimientos, ¿no? Entonces, desde luego, nosotros estamos volcados con el que era digamos, un imperdonable desastre histórico que no esté funcionando, porque es el primero que se declaró que se protegió en Canarias, que es la Guancha Boca Barranco y el Agujero, esa área arqueológica. Se declara un monumento histórico artístico en 1949, es el primero de todas Canarias que obtiene esa protección, y sin embargo ha estado abierto en épocas muy esporádicas. Nosotros estamos empeñados en abrirlo, los tuvieron otros presidentes del Cabildo. En la época de José Manuel Soria se hizo una rueda de prensa con el consejero Larry Álvarez. En la época de José Miguel Pérez se hizo otra conferencia, y me acuerdo que él decía que él, como historiador, su principal intención era por fin abrir la Guancha, pero la verdad que nunca se pudo. Entonces, en la época estando yo como consejero, cuando sale el FEDECAN, logramos meter 1 millón de euros como atractor turístico de la zona. Con ese 1 millón de euros ya se está prácticamente terminando lo que es los proyectos de el cerramiento, que se ha cerrado todo el perímetro con una nueva valla, y el centro de interpretación, que ya está completamente la estructura del edificio construida. Ahora tenemos otro 1 millón de euros para la segunda fase, que será el término de todas las instalaciones, más la musealización del mismo. En este momento se está elaborando ya el proyecto museográfico con otra subvención del Cabildo de Parques Arqueológicos. Yo no sé si estará para el final de la legislatura, pero si no está, le faltará muy poco, porque ya en estos días, no sé si ya se ha entregado el proyecto al Cabildo para la siguiente subvención. Entonces eso afortunadamente va bien, va a quedar de lujo, porque un poco la idea es que tú, como el yacimiento es tan grande, la manera que lo comprendas es haciendo la visita primero al centro, donde te ponen los antecedentes de lo que vas a ver. Llegas a la planta terraza y desde allí, por una pasarela, accedes ya al interior del centro. En estos días se estaba construyendo las columnas de la pasarela después de hacer las pertinentes catas y buscar el sitio donde no había restos arqueológicos ninguno. Y bueno, eso va a ser un lujo. También vamos a tener unas vistas desde la terraza de lo que es todo el yacimiento y esa zona de la costa de Galda. Y también hemos pensado que el salón polivalente, donde te pueden, durante la visita, poner el audiovisual, quede de manera que también lo pueda usar el barrio, que no tiene ningún recurso, ¿no? Entonces el barrio, cuando tenga que organizar alguna actividad, pues tiene ese salón de actos que por la mañana se va a usar para el centro de interpretación, pero que por la noche se puede usar para la comunidad vecinal del barrio. Bien dice, algo que ellos siempre han demandado, y bueno, y se aprovecha una cosa con otra y se ayuda también a esa zona, que con los eventos que organizan, como el Frontón King y la Guancha, ojalá vuelva otra vez abajo como concierto, que el último se estaba haciendo arriba, tiene siempre esa envergadura. Estás hablando de, esperas que esta obra, quizás no, pero por el principio la otra seguro que sí, pero también hablando de legislatura, medianías.
una de tus concejalías. Empezamos la legislatura y lo que nos tocó. Sí. Y lo que nos tocó. Otra prueba de fuego para ustedes. Nunca mejor dicho, pero dando la colación. Sí, prueba de fuego. Has definido perfectamente. Bueno, tuvimos esas dos desgracias de los dos incendios. Uno, cuando estábamos empezando a reponer de uno, vino el otro y todavía fue peor y más superficie la que arrasó. Pero bueno, yo creo que de todo hay que buscar el lado positivo, ya una vez pasado, y que no hubieron pérdidas humanas y que funcionó razonablemente tanto la evacuación como después, yo creo que muy bien, cómo se alojó a esa gente y cómo los días que tuvieron que estar fuera de sus casas pues se les atendió. Hemos renovado muchísimo, bueno, prácticamente toda la red de alcantarillado, toda la red de abastecimiento de agua, que es lo que le incumbía al ayuntamiento, y ahora estamos arrancando con un proyecto con más de 3 millones de euros del Cabildo de Gran Canaria para fundamentalmente las carreteras, los caminos, la estabilización de los taludes que quedaron en peligro por el fuego. Al arrasar la vegetación hay zonas donde se producen constantes desprendimientos cada vez que llueve. Ahí también vamos a intervenir, y también hay zonas donde vamos a terminar de solucionar los temas del alcantarillado del agua, ¿no? Tenemos unos cuantos frentes abiertos ahí donde vamos a invertir esos 3 millones de euros, que será una inversión más que considerable para la zona. Y bueno, yo digo después que siempre hay que ver el lado positivo también, porque nos permitió ver el paisaje que llevaba tantos años abandonado, ¿no? Y se han descubierto cosas. La FEDA ha hecho un inventario donde dice todos los recursos de carácter etnográfico que han aparecido. Yo recuerdo zonas donde antes veías vegetación y después te enteraste que había un molino de gofio abandonado, donde te encontraste un conjunto de casas cuevas que antes no conocías. Y entonces, bueno, por buscarle un lado bueno, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que se han recuperado y que ahora el trabajo es consolidarlas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que muy bonito es el trabajo que se va a hacer de caminos en la zona del Tablao, el Andén, La Gloria. Son zonas que ya se actuó hace algunos años, que recientemente se incorporaron unas vallas de madera que le han aportado seguridad y también una visión más acorde al conjunto. Y ahora vamos a terminar en toda esa zona de adecentar los caminos, de ponerle seguridad con vallas. Y si ya el otro día estábamos, pues, el compañero Agustín de Vías y Obras y yo, mirando in situ el proyecto de los ingenieros, y ya nos asombraba ver las excursiones de turistas que pasaban caminando, pues yo creo que cuando esto esté terminado va a quedar uno de los sitios más bonitos para visitar, ¿no? Algo tan bonito como tenemos nosotros y nuestros famosos senderos, nuestros caminos reales, que hay que ponerlos en valor, como bien dices. Y imagínate, si aún no tenemos las infraestructuras bien colocadas y ya tenemos todos esos visitantes, en poco tiempo lo que podemos recibir de... Ahí está muy volcado también el compañero Ulises de turismo, ¿no? En estos días también están acondicionando el camino de Hoya de Pineda, la bajada, como parte fundamental del camino de Santiago. Pero tenemos muchísimos. El problema a veces cuando tienes tantos es la imposibilidad de abordarlo, ¿no? Hay islas que se han volcado más en esto, como La Gomera o La Palma, y sin embargo hay islas que los cabildos no le han prestado tanta atención históricamente, ¿no? Nosotros sí vamos a intentar por lo menos que unos cuantos, sobre todo los que transita la gente todos los días, donde vive la gente, estén en las mejores condiciones posibles. Y toda esa problemática de las medianías a nosotros siempre nos ha preocupado mucho. Desde el primer año que llegamos a gobernar creamos la Concejalía de Medianías, destinada a impulsar la zona. Y bueno, el compañero Agustín Martín y yo fuimos a la Feria de Despoblación a Soria el primer año para conocer qué se hacía en otros sitios, para coger ideas, para conocer gente. Y la verdad que encantados. Después se suspendió con la pandemia, pero la siguiente edición ya nos invitaron a montar un stand y a participar en las sesiones contando la experiencia de lo que estábamos haciendo aquí, y hemos explicado fundamentalmente proyectos que tenemos en los Altos de Gáldar de visualización, de promoción, de dinamización de la zona, con esos audiovisuales que hemos creado, más las actividades que hemos puesto en marcha. Precisamente este próximo sábado tenemos una de las actividades que se financia con la Cumbre Vive, que es una ruta de la transhumancia, más o menos es el nombre que se le ha puesto, ¿no? Porque lo que hacemos es
un pequeño sendero de 6 kilómetros, una visita al ganado, terminas con unos talleres en la quesería y con una degustación, y bueno, las plazas se agotaron en 15 minutos, ¿no? Ya le estamos dando vuelta, pero la idea es esa. Ahora tenemos otra en junio, que es, la realiza Richard Santana, que es un arquitecto natural de Juncalillo, profesor de la universidad, que un día nos invitaron a acompañarlos con un Erasmus Plus, y vimos la visita que hacía Richard y le dijimos, oye, esto sería maravilloso para que pudiera conocerla a la gente de aquí. Vamos a organizar una visita con él, que es fundamentalmente al paisaje, como le toca a un arquitecto, pero a ese paisaje de los bancales, de las casas cuevas, de los molinos de gofio. Richard lo explica magníficamente y después siempre te coloca en los lugares primordiales del camino, pues a Rubén el Piquero de las Cuevas, o sea, a un vecino que tiene algo que aportar, que contarte, muy interesante. Esa será otra visita que sacaremos próximamente para que la gente se inscriba, y hoy mismo pues ya estamos buscando nueva fecha para la observación astronómica que se tuvo que suspender por las malas condiciones meteorológicas. Todas esas actividades hemos ido pescando subvenciones de aquí y de allá, del Cabildo, de la Cumbre Vive, de turismo, de lo del incendio, y al final lo que estamos haciendo es un conjunto de acciones que englobamos en esa marca que creamos en su momento de los Altos de Galda, destinadas a vender la zona. Y a mí a veces tú tardas en política en ver los beneficios de las cosas mucho tiempo, ¿no? Pero a veces los ves inmediato y te da una satisfacción tremenda, ¿no? Cuando hemos lanzado este documental que pone en valor las escuelas rurales y te dicen la directora, pues, ¿tú te crees que ya me llamaron para apuntar un par de chiquillos para el año que viene? Y te dice gente de aquí, de la zona baja, oye, es que me gustó tanto lo que vi que hacen en el colegio de las zonas rurales que voy a poner niños arriba aunque tenga que hacer un sacrificio, ¿no? Buscando esa educación más integral que se da en las escuelas unitarias. Entonces, había escuelas que estaban a punto de desaparecer y ahora tienen 2 unidades. Yo creo que todo ese trabajito se va viendo poco a poco, son pequeñas conquistas, pero lo suficiente para que se sigan manteniendo las escuelas, para que se siga manteniendo el consultorio. Si cierran eso, desaparecen los barrios, ¿no? Y en esa zona sobre todo por completo, que es cuando las de medianía. Yo he tenido la suerte últimamente de subir por Caidero, por esas zonas, hacer cosillas también por arriba, y eso, te ponen hacen hincapié en eso, es que si ya no vienen los niños, ya no viene población joven, todo esto va a desaparecer al final, porque los pocos que quedan son mayores, los propios hijos y nietos de las personas mayores de ahí están fuera, si no se, eso también es algo que hay que intentar que se resurja, porque, jolín, no... Son zonas tan increíbles que si las dejamos desaparecer, se va a parte de nuestra historia también. Es una zona fundamental, en superficie mayor que esta, pero el otro día lo decía el alcalde también en un acto, es que a principios del siglo XX vivía, la mitad de la población del municipio de Galda vivía arriba y la otra mitad vivía en la costa. O sea, ahora lo hemos desequilibrado de tal manera que arriba vive una parte ínfima, y todos estamos aquí bajo apretados, ¿no? Arriba teníamos el granero para situaciones como las de la pandemia, y ahora cuando nos hemos visto tenemos hectáreas y hectáreas de suelo abandonado que a principios de siglo fueron el granero de Gran Canaria, ¿no? Lo dice el dicho, ¿no? Juncalillo, por ejemplo, tierra de papa y millo, ¿no? Y ahora tú llegas ahí y ves ese paisaje completamente abandonado, pero que tenía que ser rentable cuando la gente en aquella época, sin los medios que hay hoy, hicieron esas paredes de piedra en esos sitios tan imposibles de asimilarlo hoy en día. Eso es siempre cuando nos ponemos en antaño y si nosotros nos preocupamos de las nuevas tecnologías y cómo lograban ellos hacer cosas tan increíbles, por subsistir arriba. Y estamos hablando también de inversión, energías renovables, una inversión que está haciendo el ayuntamiento, le guste a quien le guste. Sí. Es algo que hemos traído, que siempre nos vemos en la zona, volvemos a hacer lo mismo, vemos esos molinos en la zona sur, pero cuando los vemos aquí, dices, jolín, ¿y por qué no han estado antes aquí? Y de ahí la inversión que tenemos la inversión del siguiente y probablemente alguno más si se puede. Sí, según los datos caben algunos más. Bueno, yo creo que eso es un empecinamiento desde que llegamos, ¿no? Siempre me acuerdo cuando cogimos un plan de cooperación del Cabildo y lo usamos para montar las 4 plantas fotovoltaicas que están en la piscina, en el polideportivo,
en la nave municipal, en el depósito de la montaña. Me acuerdo que había gente que nos decía, pues ustedes están locos, se van a gastar ese dinero ahí, cuando ese es el dinero que se gastan los ayuntamientos en las cosas que ve la gente, las aceras, las calles. Y nosotros les decíamos, bueno, pues si estamos limpios, ¿no? O sea, esto nos empezará a dar algún dinerillo, ¿no? Que en aquella época la situación económica era tremenda, ¿no? Y me acuerdo que hasta algunos compañeros de otros municipios nos decían, pues están locos, acabados de llegar y se van a gastar todo el dinero en eso. Yo siempre me acuerdo de que cuando nos llegó el gran proyecto europeo, aquel Primus con el que hicimos el edificio Asomos y arreglamos en la montaña bastantes calles, estaba la cosa tan mal que no había quien nos pusiera una línea de crédito porque había que ir adelantando el dinero, después te lo ingresaba al ministerio y en uno de los bancos nos dijeron, pues ustedes tienen 4 plantas solares ahí, ¿no? Si nos las ponen de aval le damos el dinero. Y yo decía, pues solo por eso valió la pena, aparte por los ingresos que han generado por el CO2 que dejamos de verter a la atmósfera, pero ya lo de los molinos o los generadores, yo creo que eso ya es la bomba, ¿no? Hablando en plan coloquial. Cuando nosotros nos empeñamos, el mapa eólico daba que esa zona no tenía ningún potencial. Sin embargo, el que conocía la zona decía, pero bueno, si hay ese viento todo el año, salvo algunas calmas muy pocas, ahí siempre hay un viento. El mapa eólico que hizo en su día el gobierno de Canarias estaba hecho con una simulación, con un modelo matemático que no recogía cosas muy locales como era esa. Me acuerdo que empezamos cuando estaba Conrado Domínguez de gerente de la universidad, empezamos a trabajar la idea, montamos una estación para medir los datos del viento durante un periodo anual y poder calcularlos. Y entonces, bueno, nos empecinamos a pesar de que lo otro decía que no, pues decíamos, pero vamos a ver si nosotros estamos aquí siempre y siempre hay viento. Hasta que montamos el primer parque eólico. Los resultados han sido excelentes, los resultados del primer año ni siquiera nosotros los esperábamos. Hemos conseguido la financiación para el tercero y ya estamos montando el tercero, teniendo en cuenta que con el segundo, con los 2 que están, ya prácticamente cubrimos lo que es la demanda municipal. Podríamos decir que somos el único municipio de Canarias que la energía que consume, lo que son todas sus dependencias, el alumbrado y tal, procede íntegramente de energías limpias. Porque tú lo decías antes, en el sureste vemos montones, pero eso fue por aquel concurso eólico donde sumaba puntos que si llegaba un inversor privado le dieron tanto por ciento a los ayuntamientos y entonces claro, todo el mundo para sumar los puntos te los daba, pero 100% municipal como este no lo hay. Este es 100% municipal, todo lo que genera, todos los ingresos van al ayuntamiento. Y es verdad, son para el ayuntamiento y los que vamos para el sur podemos ver muchos, pero hay muchos que no están funcionando tampoco. No, ahí tenemos la pelea también, digo, vamos, no son municipal y no funciona. Y la mayoría son privados, o sea, en muchos lo que tiene el ayuntamiento es un 8%, un 10%. Sí, es que justamente es por eso, y aparte de, como bien dices, del tercer molino que viene en camino, las placas fotovoltaicas, que seguro que hay muchas más instalaciones, venideras, eso se van a instalar también. Sí, nosotros seguimos trabajando ya los proyectos Next Generation, estamos presentando proyectos relacionados con la sostenibilidad, con las renovables. Hubo una convocatoria de expresiones de interés, un poco de cada ayuntamiento decir en lo que estaba interesado y nosotros hemos presentado muchas líneas ahí, ahora esperando que salgan definitivamente las convocatorias, ¿no? Pero nosotros seguimos ahí porque creemos que es el futuro. En estos días se han presentado la flota, la segunda parte de la adquisición de la flota híbrido-eléctrico, ya los últimos completamente eléctricos, y seguimos apostando porque yo creo que es el futuro y lo estamos viendo, ¿no? Ahora hay una guerra y algunos temen las consecuencias políticas por lo que pueden tener las consecuencias energéticas. Si somos independientes energéticamente, encima con energía limpias, pues nos haremos grandes favores al medio ambiente y a nosotros. Y otra inversión que también me sorprende, desconozco en otros ayuntamientos cómo lo están haciendo, en I+D+I, algo que ustedes lo tienen también bastante claro. Bueno, ahí la parte que me toca a mí fundamentalmente es la de la cogestión del Parque Científico Tecnológico. Entonces, en el área prácticamente mía lo que estamos llevando es la puesta en marcha conjuntamente con la mancomunidad, que son los gestores del parque. Después también se nota mucho porque el compañero Julio Mateo, en el área de nuevas tecnologías, pues él
Pues ya yo tengo una edad, él se crió con eso, ¿no? Como decimos, entonces él siempre le está viendo la idea, el último avance, gracias a él, por ejemplo, cuando la pandemia, que igual que había puesto la wifi abierta en todo el casco, tenía en cada plaza de cada uno de los barrios, hay gente que me decía, bueno, donde no llegaba la fibra, lo que hacíamos era que alcanzábamos al niño o a la niña a la plaza, que ahí había wifi gratis, con bastante velocidad, como para hacer los deberes, descargarse lo que hubiera que descargarse, y yo creo que eso es un empeño de Julio, ¿no? En I+D+I lo que estamos trabajando ahora mismo son, sobre todo, instalaciones de algunas empresas en el Parque Científico Tecnológico, que ya está en una fase de obras que ya te permite hablar con las empresas, aunque allí ya está funcionando el Instituto Tecnológico de Canarias y hay una serie de investigadores que están fijos todos los días ahí del ITC, y también hay grupos de trabajo de la Universidad de Las Palmas, y entonces sobre todo los grupos de trabajo que están trabajando en cosas relacionadas con el sector primario se están estableciendo abajo, y también con el reciclaje de materiales, o sea, con lo que damos en llamar la economía circular. Entonces, por ahí fundamentalmente se está orientando, y también ahora estamos hablando con otra gente también del sector primario, que es un sector fundamental en el municipio, en cuestiones de cosas de I+D+I que sean útiles, efectivas y funcionen para la agricultura, ¿no? Y ahí estamos en varios proyectos, tenemos uno que arrancará en breve, donde Galda participa junto con el Africa Challenge, es un tema de tecnología y de innovación en el sector primario, con el gobierno de Canarias en África, y donde nosotros vamos a participar también. Y ahí pues estamos siempre dándole vueltas en conversaciones con investigadores, con gente puntera, para algunos pequeños proyectos pilotos que queremos arrancar en el municipio. Sí, es lo que yo digo, que ustedes no paran. Y has nombrado algo que también te pilló en esta legislatura, concejal de Educación, y lo que bien acabas de decir, durante la pandemia, que los alumnos tuvieran que salir a buscar la wifi gracias a que Julio junto contigo se pusieron de acuerdo y se vamos a coordinar y han podido salvar. ¿Cómo fue esa situación? En tu caso, sabemos que no tienes esa responsabilidad como puede tener el gobierno, pero tienes parte de responsabilidad porque es un ayuntamiento y a quien primero van a consultarte es a ti, porque es lo más cercano que tiene una institución. ¿Cómo fue esa situación o cómo la pudiste congestionar, por así decirlo? Bueno, para los ayuntamientos, como tú bien dices, que no tienen competencias en educación, pero sí en la primaria y en la infantil pública tenemos 3 competencias en los centros educativos, que son la limpieza, el mantenimiento y la vigilancia de los mismos. Entonces nos afectó en que de buenas a primeras, cuando se volvió a ir incorporando la actividad educativa, pues se elaboraron unos protocolos fundamentalmente de limpieza y desinfección que era complicado hacer con la gente que venía desarrollando su trabajo habitualmente, con lo cual todos los ayuntamientos nos hemos visto en la obligación de intentar, sin recursos, porque al principio la consejería nos prometió una partida especial de aquel dinero que vino de Europa que iba para eso, que al final ellos dicen que se lo gastaron en más maestros y maestras y a nosotros no nos llegó nada. Pues hemos tenido todos estos años con recursos propios que seguir reforzando la limpieza de los centros, y después sí ha habido colaboraciones puntuales, ¿no? Tanto la policía local, desde el área de sociales, pero a mí sí me gustaría aquí, yo creo que aquí a quien hay que hacerle un reconocimiento es sobre todo a los equipos directivos y a los directores y directoras de los centros, que de la buena a la primera se vieron llevándole las tablets a los chiquillos a las casas, los libros que se les habían quedado en los centros, estando allí repartiendo las cajas de fruta, verduras y alimentos que vinieron por la cuota cero, y en muchos casos prácticamente solos. O sea, yo sí que en esa época pensaba, digo, bueno, hay otros que están en la casa encerrados con la familia y hay gente que está aquí dándolo todo para que esto siga funcionando, ¿no? Yo creo que sí hay una parte fundamental ahí a quien deberíamos poner en valores a los equipos directivos, ¿no? de los centros. Y lo que han logrado y lo que están logrando, porque todavía esto está ahí, sabemos que estamos saliendo, pero todavía está presente y es verdad que es una situación que para ellos es todavía complicada de asimilar. Carlos, para acabar, ¿alguna cosilla que se nos haya quedado en el tintero?
Bueno, siempre seguimos ahí con proyectos, siempre trabajando con más cosas, en las medianías seguimos volcados en la promoción, con más actividades, ya nos han comunicado la nueva subvención y ya estamos dándole vuelta a qué seguimos haciendo. Hay un proyecto muy bonito que también lo subvencionó Cabildo y que en estos días se está desarrollando, que es el de la visita de los centros escolares a La Guancha. Nos parecía fundamental, si está próxima la apertura con el centro de interpretación, que ese gran yacimiento, que casi el más importante era en el gran olvidado, pues ponerlo en valor. Han estado y siguen yendo hasta final de mes los niños y niñas. La experiencia ha sido positiva, en estos días ha salido en los medios y yo con lo que más me he quedado es con la opinión de los niños y las niñas, y ya estamos dándole vueltas a ver si el año que viene podemos repetirla y mejorarla, viendo cómo se ha producido allí. Y bueno, y muchísimas cosas más, o sea que aquí ahora somos 17 y hay trabajo con unos cuantos más. Si tú le pones empeño, le pones cariño, le pones programa y le pones un plan, que fue lo que hicimos nosotros antes. O sea, no venimos aquí a vacilar, como pudiéramos decir, sino venimos con un plan, y ese plan hay que cumplirlo en la medida de lo posible. Es cierto que nos han cogido, bueno, sobre todo la pandemia, ¿no?, que ha hecho que todo estuviera paralizado durante un largo tiempo, pero bueno, ahí seguimos empeñados, y ahora que ya se está volviendo a la actividad, pues cada vez con más actividad. Y sobre todo eso, bien lo he dicho, aunque a todos nos ha parado, a ustedes sobre todo más, porque que es lo que más se nota, porque es lo que más nota el pueblo, cuando unas horas se paran se nota, pero es verdad que cuando se ha retomado han puesto más hincapié, han puesto la velocidad para que se logre antes de que acabe esta legislatura mucho de lo que estaba pendiente. También sabemos que algunos van a quedar pendientes para la siguiente, y en esa lucha están ustedes para 4 años más y los que vengan. Eso que sí, la gente lo tenga claro, que como bien dices tú, no han venido a vacilar, son 17 y si entran 21, entran 22, los 22 van a tener que trabajar y los 21 van a tener que trabajar, porque esto es trabajo. Sí, es mucho trabajo, pero es gratificante. O sea, hay cosas que tú a lo mejor le echas un montón de horas, pero cuando ves que funciona, pues con esa alegría es con lo que te quedas, ¿no? Y con lo que te dan ganas para seguir arrancando nuevas cosas, poniendo nuevos proyectos en marcha. Y yo creo que para mí, que tú me preguntabas antes los inicios en esto, pues antes lo hablaba también con el propietario de este canal. Yo entré de concejal en el 99. El objetivo con aquella época, con 30 y pocos años, era cambiar el municipio. Nosotros a veces íbamos a otros lados y decíamos, ¿y por qué en el nuestro no podemos sentirnos orgullosos de ver las cosas que se hacen en otros sitios? Yo creo que estos años después uno se siente orgulloso del cambio que ha dado esta ciudad, la ciudad donde yo vivo. No nací porque mi madre me tuvo en Las Palmas, pero siempre tenía esa rasquera, que siempre se lo decía cuando estaba viva. Y bueno, tú ver cómo lo cambia, cómo la gente que viene de fuera lo valora. Los mismos galdenses, cuando llevan muchos años fuera, igualmente dice el cambio para bien tan grande que ha dado el municipio. Y cuando tú ves que antes, los domingos, no te encontrabas a nadie, todo el mundo iba a los mismos sitios de siempre, y ahora te encuentras un domingo en que es imposible hasta encontrar una mesa en una terraza, dices, bueno, algo hemos hecho bien después de tantos años. Has dicho, algo han hecho bien, y ahora lo que decías tú, antes ustedes iban fuera a coger referentes, ahora vienen de otros municipios a coger referentes, cosas de Galda. Que te digo que hemos tenido la suerte de concejales y alcaldes de otros municipios aquí, y todos nos han dicho exactamente lo mismo. Venimos a Galda a coger referentes, se reúnen con concejales o se reúnen con el alcalde para coger ideas para llevarlas a otros municipios. Eso es decir que el trabajo se está haciendo bien y que se valora. Carlos, darte las gracias por este ratito, por haber compartido este ratito con nosotros, a seguir trabajando, que es lo que toca, y por 4 años más, que están ahí ya. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes, señoras, señores, desearles muy buenas noches.